Bienvenidos amigos de Modo Vida a un nuevo video resumen de este libro, El conflicto de los siglos. En el día de hoy vamos a repasar, a comentar un poquito acerca del capítulo número 21 que se titula El gran despertar religioso. Este capítulo en su primer párrafo nos refiere a la profecía que se encuentra en Apocalipsis 14, donde se habla del mensaje de los tres ángeles. Y ahí el mensaje del primer ángel está profetizando que iba a haber un gran despertar religioso. Este gran despertar religioso iba a ser a nivel mundial, iba a ser proclamado con mucho poder, de manera rápida, iba a ser un mensaje certero y que había que adorar a Dios, a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque la hora del juicio había llegado. Alrededor del 1800 iba a ocurrir un gran despertar religioso a nivel mundial, de una manera podríamos decir similar a como había ocurrido siglos antes en época de Lutero. Esto también se relaciona con lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 4, que esas profecías iban a estar selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin estaba comenzando, entonces esas profecías empezaron a ser reveladas por el Espíritu Santo a nivel mundial. Hoy día, con la globalización, con las redes sociales, con la viralización de las noticias, no nos parece tan extraño pensar que una ideología pueda trascender en todo el mundo en poco tiempo. Pero en el 1800 eso no existía y solamente lo podemos comprender o explicar por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Personas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo estaban descubriendo las mismas verdades en la Biblia y las habían empezado a predicar con mucho esfuerzo, con mucha esperanza y con muchas ganas, porque querían que todo el mundo sepa esas verdades que ellos estaban descubriendo. En Alemania, Joseph Wolff había llegado a la misma interpretación de las profecías que Miller en América, solo con 3 años de diferencia. Joseph Wolff, un alemán, un niño nacido de padres hebreos, se había interiorizado y preocupado de aprender e interpretar las escrituras desde que era muy chiquitito. Había nacido y sido criado en una familia muy judía practicante, pero la curiosidad de niño fue lo que le llevó a descubrir y aprender más cosas por medio de preguntas que por ahí lo incomodaban a su papá, preguntas que le hacía a sus vecinos, y así fue como estas le fueron abriendo camino hacia la verdad. Con solo 12 años, él se propuso salir al mundo, procurarse su propia vida y poder aprender más acerca de las Escrituras. Pasó por distintas instituciones educativas, religiosas, pero a lo largo de toda su vida él se preocupó por aprender y entender e interpretar lo que decía la Biblia, no lo que le decían las personas. Como les decía, su curiosidad en este caso le fue de gran valor para encontrar esos tesoros que estaban ocultos en la Biblia. Él creía, al igual que Miller, que la venida de Dios a este mundo era inminente, así que lo predicó con mucha fuerza, con mucho fervor, en muchísimos lugares. Le tocó pasar por un montón de adversidades, pero eso en ningún momento lo desanimó, sino que al contrario, le daba cada vez más fuerza para poder seguir predicando y que todo el mundo sepa esas verdades que él no había conocido antes. Este mensaje del advenimiento de Dios a la tierra fue también predicado en Inglaterra y al mismo tiempo en Sudamérica. En Sudamérica de la mano de un sacerdote jesuita llamado Lacunza, un chileno que una vez que descubrió esta verdad y buscando escapar de la censura de Roma, mediante el seudónimo de Rabino Ben Ezra, como si fuera un judío convertido al cristianismo, comenzó a escribir estas verdades y a publicarlas, siempre predicando de la inminente venida de Dios. En Ginebra también se encontraba Gaussen, predicando del segundo advenimiento. Pero no fue bien recibido este mensaje porque muchos decían, no, las profecías son difíciles de entender, es muy complicado, es muy intrincado el libro de Daniel, de Apocalipsis, eso no se puede entender, no se puede interpretar. Y en una brillante idea, Gaussen propuso predicarle a los niños, hablarles de estas profecías del advenimiento a los niños, a los más pequeños. Y si ellos podían entender esas profecías, quería decir que los adultos también podrían hacerlo. Así fue que convocó en un auditorio a niños y les empezó a predicar del advenimiento. Ellos lo entendieron y con las ganas que tienen los niños, ellos aprendían y les contaban a sus padres y así a sus vecinos y a sus amigos. Y ese mensaje se fue desparramando también de la boca de estos niños.
Así en Escandinavia también hubo un grupo de niños predicadores que cuando los veías jugar, cuando los veías en su comportamiento diario, eran niños, cómo jugaban, cómo se hablaban, cómo se reían. Pero al momento de predicar, el Espíritu Santo hacía que ellos tomen otro valor, otra fuerza. Su voz era más fuerte, su convicción aumentaba y estas verdades llegaban a un montón de personas de mano de estos niños. El mensaje se propagaba por todo el mundo, pero sin duda el centro de este gran movimiento fue los Estados Unidos de la mano de Miller. Pero el hecho de que el centro de este movimiento esté allí no hizo que no haya detractores. Había personas que estaban en contra de predicar este mensaje, no estaban del todo convencidos. No por el hecho de no creer en la segunda venida de Dios, sino porque el hecho de un juicio les preocupaba. No querían ponerse en el papel o no querían imaginarse siendo juzgados. Entonces le empezaron a hacer oposición a este movimiento. Sin duda, Dios guió este movimiento en todo el mundo. Pero nos podríamos preguntar por qué permitió que llegue al punto de que crean de que el segundo advenimiento se iba a dar en esos días, ya con una fecha estipulada, ya sabiendo cuándo iba a ser la segunda venida y que se lleven ese gran chasco, que lo conocemos por los capítulos anteriores que estuvimos leyendo. Dios permitió que esto ocurra para que la fe de los creyentes sea probada. Una vez que se llevaron el chasco, hubieron muchos de los que más fervientemente estaban creyendo hasta ese entonces, que se dieron vuelta muy rápido y fueron los primeros en burlarse de aquellos que aún creían en ese Dios Salvador y Redentor. Pero esto sirvió para fortalecer a los creyentes sinceros, a los que, a pesar del chasco, dijeron, está bien, quizá nos equivocamos, quizá lo interpretamos mal, pero todavía seguimos creyendo en Dios. Esto que descubrimos quizá tiene algún error, pero es la verdad y vamos a seguir investigando y creyendo en este Dios creador. Esto fue un pequeño pantallazo del capítulo 21. No tiene desperdicio ningún renglón, así que te recomiendo que vayas al libro y lo puedas leer. También que te suscribas al canal para no perderte ninguno de estos videos.